Madre soltera le pidió fingir ser su novio por 5 minutos, sin imaginar que era un millonario y... Por favor, necesito que finjas ser mi novio por 5 minutos. Te lo suplico. Las palabras salieron de los labios de Isabela Morales como una oración desesperada, dirigidas al primer hombre que vio en el bullicioso mercado central. Sus manos temblaban mientras sostenía a Lucía contra su cadera, y sus ojos cafés brillaban con lágrimas contenidas que se negaba a derramar frente a su hija. El desconocido se volteó lentamente, y por un momento que pareció eterno, Isabela pensó que había cometido el error más humillante de su vida. El hombre frente a ella era alto, con cabello castaño oscuro perfectamente peinado, que contrastaba con su ropa de trabajo sencilla. Sus ojos verdes la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. «¿Disculpa?», preguntó él, su voz grave conteniendo un acento que Isabela no pudo identificar completamente. «Es que...». Isabela tragó saliva sintiendo el calor subir por sus mejillas. «Mi ex está allí, y si piensa que estoy sola otra vez va a... Por favor, solo necesito que actúes como si fuéramos pareja hasta que se vaya». Alejandro Vega había llegado al mercado central esa mañana, como cualquier otra durante los últimos 6 meses, vestido con jeans gastados y una camisa de trabajo para continuar su investigación encubierta. Como heredero de distribuidora Vega, se suponía que debía conocer el negocio desde las oficinas corporativas, pero había insistido en entender cada eslabón de la cadena de distribución. Lo que no había esperado era encontrarse con una mujer desesperada suplicándole ayuda, cargando a una niña pequeña que lo miraba con curiosidad. Los instintos protectores, que ni siquiera sabía que poseía, se activaron inmediatamente. «Está bien», dijo sin dudar, dando un paso más cerca. «¿Dónde está él?». Isabela señaló discretamente hacia el puesto de frutas donde Ricardo Herrera, un hombre de 33 años con traje gubernamental y expresión arrogante, se acercaba con pasos decididos. Su presencia emanaba la confianza de alguien acostumbrado a intimidar y conseguir lo que quería. «Isabelita», la voz de Ricardo cortó el aire matutino como un cuchillo. «¿Qué tenemos aquí? ¿Otro de tus experimentos románticos?». Alejandro sintió inmediatamente la tensión en el cuerpo de Isabela y la forma en que Lucía se aferró más fuerte al cuello de su madre. Sin pensarlo 2 veces, rodeó la cintura de Isabela con su brazo, notando cómo ella se sobresaltó por el contacto antes de relajarse contra él. «Buenos días», respondió Alejandro, con una calma que sorprendió incluso a Isabela. «¿Y tú eres?». Ricardo estudió al desconocido con ojos entrecerrados. Había algo en la postura de este hombre, en la forma en que hablaba, que no encajaba con su apariencia de trabajador del mercado. Su español era perfecto, pero tenía matices que sugerían educación privilegiada. «Soy Ricardo Herrera, el padre de la niña», declaró, inflando el pecho. «Y necesito hablar con Isabela a solas». «Pues yo soy Alejandro», respondió sin inmutarse, «y creo que Isabela ya dejó claro que no tiene nada que discutir contigo». La voz de Alejandro había bajado una octava, adquiriendo un tono de autoridad que hizo que varios comerciantes cercanos voltearan a mirar. Ricardo, acostumbrado a intimidar, se encontró inexplicablemente retrocediendo un paso. «Esto no es asunto tuyo, quienquiera que seas», gruñó Ricardo. «Isabela, necesitamos hablar sobre la custodia de Lucía». «Mi abogado dice que...». «No». La voz de Isabela sonó más fuerte de lo que se había escuchado en años. «Ya hablamos de esto, Ricardo. No tienes derechos sobre ella después de abandonarnos». Lucia, que había estado observando silenciosamente, hundió su cara en el cuello de su madre. Sus pequeños brazos se apretaron alrededor de Isabela, como si pudiera protegerla del hombre que la había hecho llorar tantas noches. Alejandro notó el gesto protector de la pequeña y sintió algo moverse en su pecho. Sin apartar la mirada de Ricardo, habló con una tranquilidad que contrastaba peligrosamente con la tensión del momento. «Creo que la dama fue muy clara, y creo que tu presencia está asustando a la niña». Había algo en los ojos de Alejandro, una quietud que Ricardo reconoció instintivamente como peligrosa. Durante años había usado su posición en el gobierno municipal para intimidar, pero este desconocido irradiaba un tipo de poder diferente,
más sutil, pero infinitamente más amenazante. «Esto no ha terminado, Isabela», murmuró Ricardo, pero ya estaba retrocediendo. «Volveré con papeles legales». «Esperamos ansiosos», replicó Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Después de que Ricardo desapareciera entre la multitud del mercado, Isabela se separó del abrazo de Alejandro, sintiendo inmediatamente el frío de la mañana donde había estado el calor de su cuerpo. Sus mejillas ardían de vergüenza. «Dios mío, no puedo creer que le haya pedido eso a un completo desconocido», murmuró, incapaz de mirarlo a los ojos. «Debe pensar que estoy completamente loca. Pienso que eres una madre protegiendo a su hija», respondió Alejandro suavemente. «Y pienso que ese tipo es un imbécil». Lucia levantó su cabecita y estudió a Alejandro con la franqueza brutal de los 5 años. «¿Eres el novio de mi mami ahora?», preguntó con curiosidad. Isabela se puso roja como un tomate. «No, mi amor, solo fue...», comenzó a explicar, pero Alejandro se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Lucía. «Soy un amigo que ayudó a tu mami», explicó gentilmente. «¿Y tú cómo te llamas, princesa?» «Lucia Morales», respondió la niña con una sonrisa que iluminó su rostro. «Tengo 5 años y ayudo a mami con los pasteles». «¿Pasteles?». Alejandro miró hacia el puesto de Isabela por primera vez, notando el letrero pintado a mano que decía «Dulces de Bella» y la exhibición de productos horneados que se veían deliciosos. «¿Tu mami hace todos esos pasteles?». «Sí, mami hace los mejores pasteles del mundo entero», declaró Lucía con orgullo. «¿Quieres probar uno?». Isabela, que había estado reorganizando nerviosamente su puesto durante la conversación, finalmente encontró su voz. «Por favor, déjame darte algo», insistió. «Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que acaba de pasar». Alejandro se enderezó, notando por primera vez realmente a la mujer frente a él. Isabela tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica y usaba un delantal sobre jeans y una blusa blanca. No llevaba maquillaje, pero sus ojos cafés eran expresivos y hermosos. Había algo en ella, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que lo intrigaba. «No es necesario», dijo, «pero admito que huelen increíbles». Isabela seleccionó cuidadosamente un pastel de 3 leches miniatura y se lo ofreció, notando distraídamente que él tenía manos elegantes, demasiado suaves para ser de alguien que trabajara con las suyas. «Es mi especialidad», explicó mientras él probaba el pastel. «La receta era de mi abuela». Alejandro cerró los ojos al probar el postre y su expresión de genuino placer hizo que algo cálido se moviera en el estómago de Isabela. «Esto es extraordinario», dijo honestamente. «¿Hace cuánto tienes el negocio?». «5 años», respondió Isabela, sintiendo un orgullo genuino. «Desde que nació Lucía. Empecé vendiendo desde casa y poco a poco pude conseguir este espacio en el mercado». Había determinación en su voz, el tipo de fuerza silenciosa que Alejandro había aprendido a reconocer y respetar durante sus meses trabajando entre la gente común. Esta mujer había construido algo con sus propias manos. Había creado estabilidad para su hija sin ayuda de nadie. «¿Y ese tipo, Ricardo, siempre te molesta así?», preguntó, tratando de sonar casual, pero sintiendo un nudo de preocupación en el estómago. La expresión de Isabela se ensombreció. Hace poco empezó a aparecer otra vez. Por 5 años no quiso saber nada de nosotras, y ahora de repente habla de custodia y derechos paternales, suspiró. «Creo que tiene nuevos planes políticos y una familia se ve bien en las fotos». Alejandro frunció el ceño. Conocía ese tipo de hombre. Había crecido rodeado de ellos en los círculos empresariales de élite. Hombres que veían a las personas como piezas en un tablero de ajedrez. «¿Tienes ayuda legal?», preguntó. Isabela se rió sin humor. «¿Con qué dinero?». «Apenas puedo pagar el alquiler del puesto y mantener a Lucía. Los abogados no están exactamente al alcance de una panadera del mercado». Algo en su tono, orgulloso pero resignado, tocó una cuerda sensible en Alejandro. Había pasado su vida entera rodeado de privilegios, y aquí estaba una mujer luchando por proteger a su hija, sin ninguna de las ventajas que él daba por sentadas. «Bueno», dijo finalmente, «si ese idiota vuelve a molestarte, estaré por aquí». Isabela lo miró sorprendida.
¿Trabajas en el mercado? Algo así, respondió Alejandro evasivamente. Ando por aquí la mayoría de las mañanas. No era técnicamente una mentira. Había estado viniendo al mercado todos los días durante meses, estudiando las operaciones, aprendiendo sobre la distribución de alimentos desde la perspectiva del consumidor final. Lo que no mencionó fue que su trabajo consistía en prepararse para heredar un imperio empresarial. ¿Cómo te llamas?, preguntó Isabela, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del hombre que la había ayudado. Alejandro, respondió simplemente. Isabela, dijo ella extendiendo su mano. Y obviamente, esta es Lucía. Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una chispa de electricidad que ninguno esperaba. Isabela retiró su mano rápidamente, confundida por la intensidad de su reacción a un simple apretón de manos. Alejandro notó su reacción y sintió algo similar moviéndose en su pecho. Había algo en esta mujer, en su fuerza silenciosa y su amor feroz por su hija, que lo atraía de una manera que no había experimentado antes. «Será mejor que me vaya», dijo finalmente, aunque parte de él no quería irse. «Pero, Isabela, si necesitas cualquier cosa en absoluto, estaré por aquí, ¿de acuerdo?» Isabela asintió, sintiéndose extrañamente protegida por las palabras de un hombre al que acababa de conocer. Mientras lo veía alejarse entre los puestos del mercado, no pudo evitar notar la forma en que caminaba, con una confianza natural que parecía incongruente con su ropa sencilla. Lucia tiró de su delantal. «Mami, ¿el señor Alejandro va a volver mañana?» Isabela miró hacia donde había desaparecido entre la multitud, sintiendo algo cálido y esperanzado moverse en su pecho por primera vez en mucho tiempo. «No lo sé, mi amor», murmuró, «pero espero que sí». Lo que Isabela no sabía era que Alejandro ya había tomado esa decisión. Mientras caminaba hacia su auto, un BMW que había estacionado varias cuadras lejos para mantener su identidad oculta, ya estaba planeando su regreso al día siguiente. Por primera vez en años, tenía una razón personal para estar en el mercado central. «Mami, es él, es el señor Alejandro». Isabela levantó la vista de la masa que estaba amasando y sintió que su corazón se aceleró inexplicablemente. 3 días habían pasado desde el incidente con Ricardo y había pensado en el misterioso desconocido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Ahora allí estaba, caminando hacia su puesto con una sonrisa que hacía que algo se agitara en su estómago. «Buenos días», dijo Alejandro deteniéndose frente a su exhibidor. «¿Cómo están mis chicas favoritas?» «Sus chicas favoritas». Las palabras enviaron una corriente cálida por la columna de Isabela, seguida inmediatamente por una voz interna de advertencia. «No te emociones. Los hombres como Ricardo también empezaron siendo encantadores». «Buenos días, Alejandro», respondió limpiándose las manos enharinadas en el delantal. «Lucía no ha parado de preguntar si ibas a volver». «Es verdad», exclamó Lucía corriendo hacia él con la confianza absoluta que solo poseen los niños. «Le dije a doña Carmen que tú eras muy valiente y que hiciste que el hombre malo se fuera». Alejandro se agachó para estar a su altura, notando cómo la niña irradiaba la misma calidez genuina que su madre. «¿Y qué dijo doña Carmen?» «Que los hombres valientes son difíciles de encontrar», replicó Lucía con seriedad, «pero que cuando los encuentras debes darles pasteles». Isabela se sonrojó, lanzando una mirada de reproche hacia el puesto de frutas, donde doña Carmen, una mujer de 65 años, con ojos chispeantes y una tendencia incurable hacia el chisme romántico, fingía organizar naranjas, mientras claramente escuchaba cada palabra. «Doña Carmen tiene opiniones muy fuertes sobre todo», murmuró Isabela. «Las mejores celestinas siempre las tienen», respondió Alejandro con una sonrisa traviesa que hizo que Isabela lo mirara con sorpresa. No muchos hombres usaban palabras como Celestina casualmente. «¿Eres escritor o algo así?», preguntó inclinando ligeramente la cabeza. «Hablas diferente». Alejandro sintió un momento de pánico. Durante meses había perfeccionado su persona de trabajador del mercado, pero algo sobre Isabela lo hacía bajar la guardia. «Leo mucho», dijo, lo cual era técnicamente cierto. «¿Qué tienes de especial hoy?».
Isabela notó el cambio sutil de tema, pero no insistió. Había aprendido que los hombres tenían sus secretos, y presionar solo los alejaba. «Hice conchas de chocolate», dijo, señalando hacia los panes dulces perfectamente dorados. Y Lucía insistió en que apartara una para ti, porque dijiste que los pasteles de mami eran extraordinarios, añadió Lucia con entusiasmo. Esa palabra me gustó mucho. Mientras Isabela envolvía cuidadosamente una concha en papel encerado, Alejandro estudió su puesto con ojo profesional. La distribución era eficiente, los productos estaban perfectamente organizados y había pequeños letreros escritos a mano, con caligrafía elegante, que mostraban precios justos, pero que claramente no dejaban mucho margen de ganancia. «¿Cuántos clientes tienes normalmente?», preguntó genuinamente curioso. «Depende del día», respondió Isabela entregándole la concha. «Los lunes y martes son más lentos, pero los viernes y sábados…» Se interrumpió. «¿Por qué preguntas?». Alejandro se dio cuenta de que sus preguntas sonaban demasiado profesionales. «Simple curiosidad», dijo rápidamente. «Es obvio que tienes talento para esto. Me preguntaba si habías pensado en expandirte». Isabela se rió, pero había un toque de amargura en el sonido. «¿Expandirme? Apenas puedo mantener este puesto. Para expandirse se necesita capital, permisos, contactos, cosas que no tengo». «Podrías conseguir un préstamo para pequeños negocios», sugirió Alejandro. Luego se maldijo internamente cuando Isabela lo miró con una mezcla de diversión y exasperación. «¿Un préstamo?», repitió. «Los bancos no le prestan dinero a madres solteras con puestos en el mercado. Necesitarías garantías, un historial crediticio perfecto, probablemente un fiador». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que sonaba defensiva. «Perdón», murmuró. «Es solo que he investigado esas opciones antes». Alejandro sintió una punzada de culpa. Para él, conseguir capital había sido tan simple como pedírselo a su padre o usar su propio fondo fiduciario. Nunca había considerado realmente las barreras que enfrentaban personas como Isabela. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró discretamente. «Reunión de junta directiva movida a las 11. Tu presencia es obligatoria. Marco». «¿Todo bien?», preguntó Isabela, notando su expresión. «Sí, solo trabajo», murmuró guardando el teléfono. «Nada importante». Pero Isabela había notado la marca del teléfono, un iPhone de última generación que costaba más que sus ganancias de 2 meses. Frunció el ceño ligeramente, pero no comentó. «Señor Alejandro», Lucía tiró de su camisa. «¿Quieres ver cómo ayudo a mami?». Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro se encontró completamente absorto viendo a Lucia ayudar a su madre. La niña organizaba servilletas, contaba monedas con seriedad absoluta y saludaba a los clientes con una sonrisa que derretía corazones. «Es increíble», murmuró. «Tiene tu personalidad para los negocios». «Es lo único bueno que heredó de mí», respondió Isabela suavemente. «Ojalá hubiera podido darle más estabilidad». «¿Estás bromeando?». Alejandro la miró con incredulidad. «Mira lo que has construido. Tienes clientes regulares que te adoran, tu hija está feliz y bien cuidada, y créeme, estos pasteles rivalizar con cualquier panadería de lujo que he probado». Isabela sintió calor en las mejillas por el cumplido genuino en su voz. «¿Has probado muchas panaderías de lujo?», preguntó medio en broma. Alejandro se tensó ligeramente. Mi jefe anterior tenía gustos caros», improvisó. «Me llevaba a reuniones en lugares elegantes a veces». «¿Tu jefe anterior?». Isabela detectó la evasión. «¿En qué trabajabas antes?». «Consultoria», respondió vagamente. «Muy aburrida. Por eso ahora prefiero trabajos más prácticos». Isabela asintió, pero algo no encajaba completamente. Sus manos eran demasiado suaves para trabajo manual pesado, su postura demasiado confiada, su vocabulario demasiado sofisticado. Pero había aprendido a no cuestionar demasiado las historias de los hombres. Ricardo le había enseñado que presionar por respuestas solo traía problemas. «Señora Isabela», una voz familiar la interrumpió de sus pensamientos. «Buenos días, mi niña». Doña Carmen se acercó con una sonrisa que no engañaba a nadie.
Isabela conocía esa mirada. La mujer mayor estaba en modo de evaluación total del galán potencial. «Buenos días, doña Carmen», respondió Isabela con resignación. «Le presento a Alejandro. Alejandro, ella es doña Carmen, la observadora oficial del mercado». «Celestina oficial», corrigió doña Carmen con una sonrisa pícara, extendiendo su mano hacia Alejandro. «Y usted debe ser el caballero que puso en su lugar a ese Ricardo inútil». Alejandro tomó su mano con respeto genuino. «Un placer conocerla, señora. Y no fue nada extraordinario. Cualquier hombre decente habría hecho lo mismo». «¡Ja!», resopló doña Carmen. «Si supiera cuántos hombres decentes han pasado por aquí sin mover un dedo cuando Isabela necesitaba ayuda». «Doña Carmen», murmuró Isabela mortificada. «¿Qué? Es la verdad. Pero usted», señaló a Alejandro con aprobación, «usted actuó como un verdadero caballero. ¿Está casado?» «Doña Carmen», exclamó Isabela, su cara ardiendo de vergüenza. Alejandro se rió, una risa genuina que transformó completamente su rostro. «No, señora, soltero y sin compromisos». «Perfecto», declaró doña Carmen con satisfacción. «Isabela también está soltera. Sería una pena desperdiciar tanta compatibilidad». «Voy a morir de vergüenza», murmuró Isabela, cubriendo su cara con las manos. «La vergüenza no paga las cuentas, ni encuentra buenos maridos», replicó doña Carmen pragmáticamente. «Alejandro, ¿le gustan los niños?» «Me encanta Lucía», respondió Alejandro honestamente, mirando hacia donde la niña jugaba con algunas muñecas pequeñas. «Es especial. ¿Y qué opina de las mujeres trabajadoras e independientes?» «Creo que son admirables», dijo mirando directamente a Isabela, «especialmente las que construyen algo hermoso con sus propias manos». Isabela sintió que su corazón se saltaba un latido por la sinceridad en su voz. «Bien», declaró doña Carmen con satisfacción. «Entonces no hay problema. Isabela, este hombre le gusta a mi nieta Lucía, me gusta a mí, y por la forma en que lo miras, te gusta a ti también. ¿Qué más necesitas? ¿Quizás conocerlo más de 3 días?» sugirió Isabela débilmente. «¿3 días?» Alejandro sonrió. «Entonces supongo que tendré que seguir viniendo hasta que consideres que es tiempo suficiente». Isabela lo miró a los ojos y vio algo allí, una promesa silenciosa que hizo que su corazón se acelerara. Quizás, solo quizás, este hombre misterioso podría ser diferente. «Supongo que tendrás que hacerlo», murmuró sintiendo una sonrisa involuntaria formarse en sus labios. Alejandro sonrió de vuelta, y por un momento el bullicioso mercado desapareció alrededor de ellos, pero ninguno de los dos notó a Ricardo observándolos desde la distancia, su teléfono en la mano, ya marcando el número de su investigador privado. «No puedes seguir regalándole juguetes a Lucía cada día». Isabela enfrentó a Alejandro con las manos en las caderas, mirando la muñeca artesanal que acababa de entregarle a su hija. Era la tercera sorpresita de la semana, y cada regalo era más refinado que el anterior. «¿Por qué no?», respondió Alejandro con una sonrisa inocente que no engañaba a nadie. «Le gusta aprender cosas nuevas». «Es un ábaco japonés», exclamó Isabela levantando el objeto en cuestión. «¿Sabes siquiera cuánto cuesta algo así?» Alejandro se encogió de hombros, pero Isabela notó el flash de pánico en sus ojos. Habían pasado 2 semanas desde su primer encuentro, y cada día traía nuevas contradicciones sobre este hombre misterioso que había llegado a formar parte de su rutina matutina. «Encontré una buena oferta», murmuró evitando su mirada. «¿Una buena oferta?» Isabela se rió sin humor. «Alejandro, trabajo en un mercado. Sé lo que cuestan las cosas. Esta muñeca es hecha a mano, probablemente importada, y este ábaco, Dios mío, es auténtico». Lucía, ajena a la tensión entre los adultos, jugaba felizmente con su nuevo tesoro mientras contaba las cuentas de madera. «Mira, mami», gritó emocionada. «Papá Ale me está enseñando números en japonés». Isabela se quedó helada. Papá Ale. Cuando había empezado Lucía a llamarlo así, ¿y por qué no había dicho nada para detenerla? «Lucia, amor», dijo cuidadosamente. «Alejandro es nuestro amigo, ¿recuerdas? Pero él viene todos los días como un papá», respondió Lucía con la lógica aplastante de los 5 años. «Y me trae regalos y te hace sonreír cuando crees que no estoy viendo.
Isabela sintió que sus mejillas ardían. ¿Era tan obvia? Lucía tiene razón sobre lo de sonreír, dijo Alejandro suavemente. Y no me molesta que me llame así si a ti te parece bien. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que Isabela no había escuchado antes. Por un momento, su irritación sobre los regalos caros se desvaneció. Es solo que... Isabela luchó por encontrar las palabras correctas. No quiero que se encariñe demasiado si tú vas a... ¿Si voy a qué? Preguntó Alejandro, dando un paso más cerca. ¿Irme? ¿Desaparecer? Isabela, no tengo planes de ir a ninguna parte. Eso es lo que dicen todos, murmuró ella, abrazándose a sí misma defensivamente. Alejandro sintió una punzada de dolor por la herida obvia en su voz. Quería decirle que él era diferente, que podía confiar en él, pero ¿cómo podía hacer esas promesas cuando le estaba mintiendo sobre su identidad? Su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Lo ignoró. Isabela, mírame, dijo gentilmente. Yo no soy Ricardo. No, acordó ella, pero tampoco sé quién eres realmente. La acusación suave pero directa los golpeó a ambos. Isabela había finalmente verbalizado lo que había estado sintiendo durante días, que había algo que él no le estaba diciendo. ¿Qué quieres saber?, preguntó Alejandro, aunque su corazón se aceleró nerviosamente. Para empezar, ¿dónde trabajas exactamente? Ya te dije, consultoría. ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Qué tipo de consultoría? El teléfono siguió sonando. Alejandro lo sacó para silenciarlo, y Isabela notó el nombre en la pantalla antes de que él pudiera ocultarlo. Papá, Distribuidora Vega. Su sangre se congeló. ¿Distribuidora Vega?, whisperó. ¿Como en la empresa que controla la mitad de la distribución de alimentos en el país? Alejandro sintió que el mundo se detenía. Durante semanas había logrado mantener su identidad secreta y ahora todo se venía abajo por una llamada telefónica mal cronometrada. Isabela, ¿puedo explicar? ¿Eres empleado de los Vega? La voz de Isabela subió una octava. ¿Por eso sabes tanto sobre distribución y precios mayoristas? ¿Por eso tienes...? Se interrumpió, mirando realmente por primera vez su ropa sencilla de trabajo. La camisa era de algodón de calidad superior, los jeans tenían un corte perfecto, y ese reloj que había notado el primer día. Ahora que lo pensaba, había visto uno igual en una revista de lujo. No exactamente empleado, murmuró Alejandro, sabiendo que había llegado el momento de decidir entre una verdad parcial o más mentiras. ¿Entonces qué?, demandó Isabela. Antes de que pudiera responder, doña Carmen apareció como si hubiera estado esperando el momento dramático perfecto. «¡Isabela!», gritó. «¡Ese hombre horrible está de vuelta!». Todos se voltearon para ver a Ricardo acercándose con pasos decididos, acompañado por un hombre delgado con un maletín que claramente era un abogado. «Perfecto», murmuró Isabela amargamente, porque evidentemente este día no podía empeorar. «Isabela Morales», declaró el abogado con voz nasal. «Soy el licenciado Hernández, representando a mi cliente, Ricardo Herrera, en asuntos de custodia familiar». «¿Custodia?». Isabela sintió que se le iba el color del rostro. «No tienes derechos sobre Lucía. La abandonaste». «Las circunstancias han cambiado», intervino Ricardo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ahora tengo estabilidad económica y un ambiente familiar apropiado para ofrecer. No como esto». Hizo un gesto despectivo hacia el puesto del mercado. Alejandro se colocó inmediatamente al lado de Isabela, irradiando una autoridad silenciosa que hizo que el abogado lo evaluara nerviosamente. «¿Y usted es?», preguntó el licenciado Hernández. «Alguien que se preocupa por el bienestar de esta familia», respondió Alejandro con una voz que había bajado a un tono peligroso. «Ajá», Ricardo sonrió maliciosamente. «El novio misterioso. Qué interesante que Isabela esté estableciéndose justo cuando aparecen cuestiones de custodia». «¿Qué estás insinuando?», preguntó Isabela, aunque temía conocer la respuesta. «Estoy insinuando que tu repentino interés romántico parece muy conveniente», respondió Ricardo. «Especialmente considerando que tu nuevo novio trabaja para una empresa que podría influir en los contratos de distribución municipales». Isabela se volteó hacia Alejandro con ojos grandes de shock. «¿Qué está diciendo?». «Isabela», comenzó Alejandro, pero Ricardo lo interrumpió.
No le has contado. No le has dicho que trabajas para Distribuidora Vega, la misma empresa que maneja los contratos de suministro para eventos municipales que yo superviso. Isabela sintió como si el suelo se moviera debajo de sus pies. Todo empezaba a tomar una forma horrible y clara. Los conocimientos sobre distribución, los regalos caros, la forma en que había resuelto sus problemas con los permisos. ¿Es verdad?, whisperó mirando a Alejandro. ¿Trabajas para ellos? Alejandro la miró a los ojos, viendo la traición y el dolor reflejados en ellos, y supo que había llegado el momento de decidir entre su corazón y sus secretos. Sí, dijo simplemente. Pero no es lo que piensas. ¡Por Dios! Isabela se llevó las manos a la cabeza. Soy tan estúpida. Todo este tiempo pensé que nosotros éramos, pero todo era trabajo para ti. ¡No!, exclamó Alejandro desesperadamente. Isabela, eso no es... ¿Qué tipo de consultoría haces exactamente?, preguntó con voz temblorosa. ¿Estudios de mercado? ¿Infiltración de la competencia? ¿O simplemente te divierte jugar con madres solteras desesperadas? Cada palabra era como una puñalada para Alejandro. Isabela, por favor, déjame explicar. ¡Lucía!, gritó Isabela, volteándose hacia su hija. Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿Pero por qué?, preguntó Lucía, confundida. ¿Papá le hizo algo malo? La pregunta inocente quebró algo en Isabela. Se agachó y abrazó a su hija, tratando de no llorar. A veces las personas no son quienes pensamos que son, mi amor, whisperó. Alejandro sintió su corazón romperse al ver el dolor en ambas. Su teléfono volvió a sonar, el tono cortando el aire tenso como un cuchillo. «Contesta», dijo Isabela fríamente. «Seguramente es importante». Con manos temblorosas, Alejandro atendió la llamada sin mirar el identificador. «Alejandro», la voz autoritaria de su padre llenó el aire. «¿Dónde diablos estás? La junta directiva te está esperando. Elena llegó esta mañana para finalizar los detalles del compromiso, y tú estás perdiendo el tiempo en quién sabe dónde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se había quedado completamente inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. «¿Elena?», preguntó con voz apenas audible. «¿Compromiso?». Alejandro cerró los ojos, sabiendo que acababa de perder lo único que realmente importaba en su vida. «Papá, tengo que irme», murmuró al teléfono antes de colgarlo. Pero cuando abrió los ojos, Isabela ya se había ido, llevándose a Lucía con ella. Solo quedaba doña Carmen, mirándolo con una mezcla de pena y decepción. «Joven», dijo la mujer mayor suavemente, «no sé qué secretos está cargando, pero acaba de perder algo muy valioso». Alejandro miró hacia donde Isabela había desaparecido entre la multitud del mercado, sintiendo como si acabara de tirar su futuro a la basura. Y en la distancia, Ricardo sonreía triunfalmente, ya planeando su próximo movimiento. «Ya te dije que no quiero verte». Isabela no levantó la vista de la masa que estaba amasando con una fuerza innecesaria, pero sus nudillos blancos y la tensión en sus hombros revelaron exactamente cuánto la afectaba la presencia de Alejandro. «Isabela, por favor, solo 5 minutos», suplicó él parado al otro lado de su mesa de trabajo, como si fuera una barricada entre ellos. «Déjame explicarte la verdad». «¿La verdad?», se rió amargamente, finalmente mirándolo. «¿Cuál verdad? ¿Que eres empleado de Distribuidora Vega? ¿Que tienes una prometida llamada Elena? ¿O que toda nuestra amistad era parte de algún estudio de mercado?» Habían pasado 5 días desde la confrontación, 5 días en los que Alejandro había aparecido religiosamente cada mañana solo para ser rechazado, 5 días en los que Isabela había fingido que no le importaba, mientras internamente se maldecía por haber sido tan ingenua. «Nada de lo que sientes era falso», dijo Alejandro desesperadamente. «Mis sentimientos por ti y por Lucía, todo eso es real. ¿Dónde está papá Ale?». La vocecita de Lucía interrumpió la tensión como un cuchillo. La niña había aparecido de detrás del mostrador donde había estado jugando, sus ojos grandes fijos en Alejandro, con una mezcla de confusión y anhelo que partió el corazón de ambos adultos. Isabela sintió que se le cerraba la garganta. Durante 5 días, Lucía había preguntado por Alejandro constantemente,
sin entender por qué su papá Ale ya no venía a visitarlas. «Lucía, ve a jugar con tus muñecas», murmuró Isabela. «Pero quiero hablar con papá Ale», protestó la niña. «No ha venido a enseñarme números nuevos». Alejandro se agachó hasta quedar a su altura, ignorando la mirada furiosa de Isabela. «Hola, princesa», dijo suavemente. «Te he extrañado mucho». «Yo también», exclamó Lucía, lanzándose a sus brazos. «Mami ha estado triste y ya no cantamos en las mañanas». Isabela sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Era verdad. Desde que Alejandro había desaparecido de sus vidas, la alegría matutina que habían desarrollado había muerto también. «Lucía, ven acá», dijo firmemente. «Alejandro tiene que irse». «¿Por qué?», preguntó Lucia, aferrándose más fuerte a Alejandro. «¿Hice algo malo?». «No, mi amor». Alejandro la consoló lanzando una mirada suplicante a Isabela. «Nunca hiciste nada malo. Los adultos a veces tenemos problemas complicados». El teléfono de Alejandro sonó abruptamente. Automáticamente miró la pantalla. «Marco, asistente ejecutivo». Isabela notó la mirada. «Contesta», dijo fríamente. «Claramente es más importante que esta conversación». «No lo es», respondió Alejandro, rechazando la llamada. «Tú eres lo más importante. ¿Más importante que tu trabajo, que tu prometida Elena?» «No hay compromiso con Elena», explotó Alejandro. «Eso es lo que estoy tratando de explicarte. Es un arreglo que mi padre quiere, pero yo nunca he aceptado». «¿Tu padre?». Isabela frunció el ceño. «Pensé que trabajabas para los Vega, no que eras...». Se detuvo, procesando las implicaciones. El teléfono, los regalos caros, el conocimiento sobre distribución, la forma en que había resuelto sus problemas con permisos. «Dios mío», whisperó. «No eres empleado de distribuidora Vega. Eres un Vega». El silencio que siguió fue confirmación suficiente. «¿Cuál Vega?», preguntó Isabela con voz apenas audible. «Alejandro Vega», admitió él finalmente. «Hijo del fundador. Heredero». Isabela se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. Doña Carmen, quien había estado organizando sus naranjas mientras escuchaba descaradamente, dejó escapar un silbido bajo. «¡Ay, Dios santo!», murmuró la mujer mayor. «El heredero de los Vega, aquí en nuestro mercadito». «¿Heredero?». Isabela se sentó pesadamente en una silla. ¿Eres millonario?» «Sí», dijo Alejandro simplemente. «Pero Isabela, eso no cambia lo que siento por ti». «¿Que no cambia nada?». Isabela se puso de pie de un salto. «Cambia todo. Todo ha sido una mentira». «Mis sentimientos no fueron mentira», insistió él. «El primer día, cuando me pediste ayuda, cuando conocí a Lucia, cuando probé tus pasteles, nada de eso fue actuación». «¿Entonces qué? ¿Decidiste jugar a ser pobre por diversión? Experimentar cómo vive la gente común». La acusación dolió porque contenía una pizca de verdad. Alejandro había comenzado su trabajo encubierto, precisamente para entender mejor el negocio desde la perspectiva del consumidor. «Al principio sí», admitió. «Era parte de mi entrenamiento para eventualmente dirigir la empresa. Mi padre quería que entendiera cada nivel de la operación». «Perfecto», Isabela aplaudió sarcásticamente. «Así que fui parte de tu educación empresarial. ¡Qué honor!». «No. Isabela, escúchame». Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su padre directamente. Alejandro lo miró con pánico, sabiendo que ignorar a Eduardo Vega demasiadas veces tendría consecuencias. «Contesta», dijo Isabela con voz cansada. «Claramente tu mundo real te necesita». Con renuencia, Alejandro atendió. «Alejandro, más te vale tener una explicación excelente». La voz autoritaria de su padre sonó lo suficientemente alto como para que Isabela la escuchara. «Elena ha estado esperando toda la semana para finalizar los detalles de la boda. Los Castillo están perdiendo la paciencia y este matrimonio es crucial para la expansión a Centroamérica». «Papá, ya te dije que no voy a casarme con Elena», respondió Alejandro, mirando directamente a Isabela. «No la amo». «¿Amor?», se rió Eduardo Vega. «Esto es negocios, muchacho. Deja de jugar a ser rebelde y cumple con tus responsabilidades». «Mi responsabilidad es ser honesto sobre lo que quiero en mi vida». «¿Y qué quieres?
¿Seguir jugando al trabajador común en ese mercado mugriento? Isabela se estremeció por el desprecio en la voz del hombre. «Quiero estar con la mujer que amo y su hija», dijo Alejandro claramente. «Quiero construir algo real, no un matrimonio de conveniencia». Isabela sintió que su corazón se detenía. Había dicho que la amaba. «¿Estás hablando de esa vendedora de pasteles?». La voz de Eduardo se volvió peligrosa. «Alejandro, te prohíbo que arruines tu futuro y el de la empresa por un capricho romántico». «No es un capricho», respondió Alejandro firmemente. «Y no voy a discutir esto contigo ahora». Colgó y se volteó hacia Isabela, quien lo miraba con una expresión indescifrable. «¿Hablabas en serio?», preguntó suavemente. «¿Sobre amarme?». «Completamente en serio», respondió él, acercándose un paso. «Isabela, sé que mentí sobre mi identidad y no tengo excusa para eso. Pero cada momento que pasé contigo, cada conversación, cada sonrisa que compartimos, todo eso fue real». Lucía, quien había estado jugando pero obviamente escuchando, saltó entre ellos. «¿Papá Ale te ama, mami?», preguntó con ojos brillantes. «¿Como en los cuentos?». Isabela miró a su hija, luego a Alejandro, sintiendo como si estuviera en un sueño extraño. «Lucía, ve con doña Carmen por un momento», pidió gentilmente. Doña Carmen inmediatamente extendió sus brazos hacia la niña. «Ven, mi niña, vamos a ver si tengo naranjas dulces para ti». Una vez solos, Isabela miró directamente a Alejandro. «Incluso si creo que tus sentimientos son genuinos», dijo lentamente, «somos de mundos completamente diferentes. Tú eres heredero de un imperio, tienes responsabilidades familiares, expectativas sociales. Todo eso no me importa si no te tengo a ti», interrumpió él. «Isabela, déjame demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas sin importar de dónde vengo. ¿Y qué pasa con Elena, con tu padre, con tu empresa? Encontraré una manera de manejar todo eso, pero no puedo manejarlo sin ti a mi lado». Isabela sintió su resolución tambalearse. Durante 5 días había tratado de convencerse de que era mejor sin él, pero la verdad era que lo había extrañado terriblemente. Y Lucía también. «No sé si puedo confiar en ti otra vez», admitió. «Mentiste durante semanas». «Tienes razón», acordó él, «pero dame la oportunidad de ganar tu confianza de nuevo. De la manera correcta esta vez, sin secretos». Isabela lo miró por un largo momento, viendo la sinceridad en sus ojos verdes. Finalmente suspiró. «Una oportunidad», dijo, «pero esta vez quiero la verdad completa. Sobre tu familia, tu negocio, esta Elena, todo. Te lo prometo», dijo Alejandro, sintiendo esperanza por primera vez en días. «Mami, papá Ale puede quedarse para el almuerzo», gritó Lucía desde el puesto de doña Carmen. Isabela miró hacia su hija sonriente, luego hacia Alejandro. «Supongo que podemos empezar con el almuerzo», murmuró. Alejandro sonrió, sabiendo que tenía mucho trabajo por hacer para reparar el daño que había causado, pero por primera vez sintiéndose esperanzado sobre su futuro. Ninguno de ellos notó al hombre con cámara, que había estado documentando toda la conversación desde la distancia, enviando fotos directamente al teléfono de Ricardo. «Le van a quitar el puesto». Doña Carmen irrumpió en el espacio de Isabela como una tormenta, agitando un papel oficial que hizo que el corazón de Isabela se detuviera. «¿Qué?». Isabela arrebató el documento de las manos de la mujer mayor. «No puede ser. Inspección sanitaria sorpresa», jadeó doña Carmen. «Vinieron a primera hora antes de que llegaras. Encontraron violaciones graves y cerraron temporalmente tu puesto». Isabela leyó el documento oficial con horror creciente. Contaminación cruzada, almacenamiento inadecuado, falta de certificaciones actualizadas. Acusaciones que sabía eran falsas, pero que ahora estaban en papel oficial. «Esto es imposible», murmuró. «Acabo de renovar todas mis certificaciones el mes pasado y mi área de preparación está impecable». «Lo sé, mi niña, todos lo sabemos, pero mira quién firmó la orden de inspección». Isabela vio el nombre al final del documento y sintió que se le iba la sangre de la cara. Ricardo Herrera, supervisor de regulaciones municipales. «Ese maldito», whisperó, «está usando su trabajo para destruirme. ¿Qué está pasando aquí?». La voz familiar de Alejandro hizo que ambas mujeres se voltearan.
Había llegado para su visita matutina habitual, pero ahora encontró a Isabela pálida y temblando, rodeada por cajas de productos que claramente había sido forzada a empacar. «Ricardo», escupió Isabela, «usó su posición en el gobierno para hacer que me cerraran el puesto. Inspección fraudulenta, acusaciones falsas, y ahora no puedo trabajar hasta que resuelva las violaciones». Alejandro sintió una furia fría corriendo por sus venas. Durante las últimas 2 semanas, desde que habían comenzado a reconstruir su relación, había esperado que Ricardo se mantuviera alejado. Evidentemente había subestimado la venganza del hombre. «¿Dónde está Lucía?», preguntó. «Con mi vecina», respondió Isabela, sus ojos llenándose de lágrimas. «No quería que viera esto. Alejandro, no sé qué voy a hacer. Sin el puesto, no tengo ingresos. Y ahora con estos cargos oficiales ningún otro lugar del mercado me va a aceptar». El teléfono de Alejandro vibró. Marco, su asistente, probablemente con otra crisis corporativa que requería su atención inmediata. Lo ignoró completamente. «¿Qué necesitas para apelar esto?», preguntó, tomando el documento para estudiarlo. «Un abogado que especialice en regulaciones municipales», se rió Isabela amargamente. «Uno que cueste más de lo que gano en 6 meses. Y aún así el proceso puede tomar semanas. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a alimentar a Lucia?». Alejandro vio el pánico real en sus ojos y tomó una decisión que sabía podría complicar todo entre ellos, pero que no podía evitar tomar. «Dame unas horas», dijo. «Voy a resolver esto». «¿Cómo?», preguntó Isabela con desesperación. «Alejandro, aprecio que quieras ayudar, pero esto no es algo que se puede resolver con buenas intenciones». «Confía en mí», dijo él firmemente. «Por favor». 3 horas más tarde, Isabela recibió una llamada que la dejó completamente confundida. «¿Señora Morales?». La voz profesional al teléfono era cortés pero eficiente. «Soy la licenciada Patricia Vázquez, del bufete Vázquez y Asociados. He revisado su caso y puedo confirmarle que todas las acusaciones contra su negocio son infundadas. Tengo una cita programada con el director de salud municipal esta tarde para resolver esta situación». «Yo... ¿Quién la contrató?», tartamudeó Isabela. «No puedo permitirme». «Los honorarios ya están cubiertos», respondió la abogada. «Mi cliente desea permanecer anónimo por ahora, pero puedo asegurarle que tiene los mejores intereses de su familia en el corazón». Cuando Isabela colgó, se quedó mirando el teléfono con una mezcla de alivio y sospecha creciente. «¿Buenas noticias?», preguntó doña Carmen esperanzada. «Una abogada acaba de llamar. Dice que puede resolver todo esto y que alguien ya pagó sus honorarios». Doña Carmen miró hacia donde Alejandro había desaparecido unas horas antes. «Qué coincidencia interesante», murmuró. Esa tarde, mientras Isabela esperaba noticias de la abogada, una mujer elegante se acercó a su puesto vacío. Era alta, sofisticada, vestida con un traje diseñador que probablemente costaba más que las ganancias anuales de Isabela. «Disculpe», dijo la mujer con una sonrisa perfecta. «¿Sabe usted dónde puedo encontrar a Isabela Morales?». «Soy yo», respondió Isabela cautelosamente. «Qué maravilloso», exclamó la mujer. «Soy Elena Castillo. He oído tanto sobre usted». Isabela sintió que su sangre se congelaba. Elena, la mujer que supuestamente iba a casarse con Alejandro. «Ah», logró decir, «usted es la prometida de Alejandro», confirmó Elena con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bueno, oficialmente todavía no, pero nuestras familias han estado planeando nuestra unión durante años. Espero que podamos ser amigas». Isabela estudió a la mujer frente a ella. Elena era todo lo que ella no era: elegante, educada, claramente de la misma clase social que Alejandro. Era exactamente el tipo de mujer que debería estar con un heredero empresarial. «¿Alejandro sabe que está aquí?», preguntó Isabela. «Oh, está en una reunión muy importante con nuestros padres», respondió Elena casualmente. «Finalizando los detalles de nuestro compromiso formal. Debería anunciarse en los periódicos la próxima semana». Isabela sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿En serio?». «Por supuesto», Elena sonrió. «Alejandro ha estado jugando a la rebeldía últimamente, pero siempre sabíamos que eventualmente cumpliría con sus responsabilidades familiares. Los hombres como él
No abandonan sus obligaciones por aventuras pasajeras. Cada palabra era como un cuchillo. Isabela se dio cuenta de que Elena sabía exactamente quién era y había venido específicamente para entregarle este mensaje. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Isabela directamente. Porque creo que usted parece una mujer inteligente, respondió Elena. Una mujer que entiende que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser. Alejandro tiene responsabilidades que van más allá de sus deseos personales. Tiene una empresa que dirigir, una reputación familiar que mantener, y usted tiene una boda que planear, terminó Isabela. Exactamente. Elena sonrió triunfalmente. Me alegra que lo entienda. Sería desafortunado si esta situación se volviera más complicada de lo necesario. Isabela sintió una mezcla de furia y dolor corriendo por sus venas. ¿Y qué pasa si Alejandro no quiere casarse con usted? Oh, pero lo hará, respondió Elena con confianza. Su padre puede ser muy persuasivo cuando se trata de proteger los intereses de la empresa. Y francamente, ¿qué puede ofrecerle usted que yo no pueda? ¿Un puesto en un mercado? ¿Una vida de limitaciones financieras? Le puedo ofrecer amor genuino, respondió Isabela con dignidad. Algo que claramente usted no entiende. Elena se rió, un sonido frío y calculado. El amor es un lujo que los hombres como Alejandro no se pueden permitir, pero admiro su optimismo. En ese momento el teléfono de Isabela sonó. Era la licenciada Vázquez. Señora Morales, tengo excelentes noticias. Todas las acusaciones han sido retiradas oficialmente. Su puesto ha sido reinstaurado y Ricardo Herrera ha sido persuadido de no interferir más con su negocio. Puede reabrir mañana por la mañana. ¿Cómo?, comenzó Isabela, pero la abogada había colgado. Elena había escuchado la conversación y sonrió con conocimiento. «Qué conveniente», dijo. «Parece que alguien con influencia considerable intervino en su favor. Me pregunto quién podría tener ese tipo de poder». Isabela entendió inmediatamente. Alejandro había usado su posición, sus conexiones, su riqueza para resolver sus problemas. Y Elena lo sabía. «Él la ayudó», continuó Elena. «Pero ¿no le parece interesante que pueda resolver sus problemas con una llamada telefónica, pero no puede resolver el suyo propio con su familia?» La observación golpeó a Isabela como una bofetada. Elena tenía razón. Si Alejandro tenía tanto poder, ¿por qué no lo usaba para liberarse de sus obligaciones familiares? «Piénselo, Isabela», dijo Elena suavemente. «Un hombre que realmente quiere estar con usted encontraría una manera. Un hombre que solo está jugando... Bueno, él encuentra excusas». Con esas palabras devastadoras, Elena se alejó, dejando a Isabela parada sola entre los restos de su puesto cerrado, preguntándose si todo lo que creía sobre Alejandro era otra ilusión. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Todo resuelto. Podemos hablar esta noche, te amo». Pero por primera vez desde que habían comenzado a reconstruir su relación, Isabela se preguntó si esas palabras significaban lo mismo para él que para ella. «Elena Castillo vino a verme ayer». Isabela enfrentó a Alejandro en el momento en que él llegó a su puesto recién reabierto, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia que lo golpeó como un puñetazo físico. «¿Qué?» Alejandro sintió que el color se le iba del rostro. «¿Elena estuvo aquí? ¿Qué te dijo?» «Me felicitó por nuestra amistad», respondió Isabela con sarcasmo amargo, «y me informó sobre su próximo compromiso formal contigo, el que aparentemente se va a anunciar en los periódicos la próxima semana». Alejandro cerró los ojos, sintiendo como si el mundo se derrumbara a su alrededor. «Isabela, lo que sea que te haya dicho, no es verdad, no hay compromiso, no va a haber boda». «¿En serio?» Isabela se cruzó de brazos. «Porque ella parecía muy segura. Me dijo que estabas en una reunión muy importante, finalizando los detalles con tu padre». «Estaba en una reunión», admitió Alejandro, «pero no para aceptar nada. Estaba diciéndole a mi padre exactamente lo contrario, que no me voy a casar con Elena, que quiero estar contigo». Isabela lo estudió buscando señales de engaño. «¿Y qué dijo tu padre?» «Que me está dando una semana para reconsiderar». Alejandro se pasó las manos por el cabello con frustración. «Que si no acepto el matrimonio,
Me va a desheredar y cortar todos mis accesos a la empresa. Ah, dijo Isabela suavemente, sintiendo como si hubiera recibido confirmación de sus peores temores. Así que tienes que elegir, tu herencia o esto. Hizo un gesto que abarcó su modesto puesto, su vida sencilla, a ella misma. No es una elección, respondió Alejandro inmediatamente. Te elijo a ti. Siempre te voy a elegir a ti. Incluso si significa perderlo todo. Isabela, mírame. Alejandro tomó sus manos, ignorando la forma en que ella se tensó. Todo ese dinero, esa empresa, esas responsabilidades, nada de eso significa algo sin ti, sin Lucia. Isabela quería creerle, pero las palabras de Elena resonaban en su mente. Elena dijo algo más, murmuró. Dijo que un hombre que realmente me quiere encontraría una manera de estar conmigo, pero que un hombre que solo está jugando encuentra excusas. Alejandro sintió como si lo hubieran abofeteado. ¿Eso crees? Que esto es un juego para mí. No sé qué creer, admitió Isabela, y la vulnerabilidad en su voz casi lo destruyó. Alejandro, tú puedes resolver mis problemas con una llamada telefónica, pero no puedes resolver los tuyos con tu familia. ¿Qué se supone que piense? Alejandro abrió la boca para responder, pero su teléfono sonó abruptamente. Marco otra vez. Automáticamente miró la pantalla. No contestes, dijo Isabela cansadamente. Ya sé cuál es tu respuesta. No, Isabela. Pero ella ya se había alejado, comenzando a organizar su exhibidor como si él no estuviera allí. Alejandro rechazó la llamada y guardó el teléfono. Isabela, por favor. Háblame. ¿De qué? Se volteó hacia él con ojos brillantes de lágrimas contenidas. De cómo vamos a hacer esto funcionar cuando tu mundo y el mío son tan diferentes. De cómo voy a explicarle a Lucía por qué su papá Ale ya no puede visitarnos porque su familia real no lo aprueba. Papá Ale. Como si hubiera sido convocada por la conversación, Lucía apareció corriendo desde el puesto de doña Carmen, lanzándose directamente a los brazos de Alejandro. Te extrañé, exclamó la niña. Mami dijo que estabas ocupado ayer, pero yo sabía que ibas a volver. Alejandro la abrazó fuertemente, respirando el aroma a champú infantil y dulces de su cabello. Yo también te extrañé, princesa, murmuró. Mucho. ¿Por qué mami parece triste otra vez?, preguntó Lucía mirando entre los dos adultos con la percepción brutal de los niños. ¿Están peleando? Isabela sintió que su corazón se rompía por la preocupación en la vocecita de su hija. Los adultos a veces tenemos conversaciones difíciles, dijo cuidadosamente. Pero te vas a quedar, ¿verdad, papá Ale? Lucía lo miró con ojos suplicantes. No como el otro hombre que se fue y nunca regresó. La referencia a Ricardo hizo que tanto Isabela como Alejandro se tensaran. Isabela se dio cuenta de que Lucía había estado cargando con el miedo de que Alejandro también la abandonara. Lucía, mi amor. Alejandro la miró directamente a los ojos. Yo no me voy a ir a ninguna parte. Pase lo que pase con los adultos complicados, siempre voy a estar aquí para ti. ¿Me crees? ¿Me lo prometes?, preguntó la niña seriamente. Te lo prometo, respondió Alejandro sin dudar. Isabela sintió que algo se movía en su pecho por la sinceridad absoluta en su voz. ¿Puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas?, pidió Lucía. La señorita dice que tengo que aprender a sumar números más grandes. Por supuesto, sonrió Alejandro. ¿Dónde están tus libros? Durante la siguiente hora Isabela trabajó mientras Alejandro ayudaba pacientemente a Lucía con sus sumas, usando monedas del puesto como herramientas visuales. Verlos juntos, ver cómo él se tomaba el tiempo para explicar cada concepto, hasta que ella lo entendiera perfectamente, derritió algunas de las defensas de Isabela. Muy bien, princesa, dijo Alejandro finalmente. Creo que ya eres una experta en sumas. ¿Qué tal si vas a jugar un rato mientras hablo con tu mami? Lucía asintió y corrió hacia donde doña Carmen tenía una selección de juguetes para los niños del mercado. Gracias, murmuró Isabela. Ella necesitaba eso. Yo también, respondió Alejandro. Isabela, necesito que entiendas algo. Sé que mi situación es complicada, sé que tengo decisiones difíciles que tomar, pero lo que siento por ti, por Lucía, eso no es complicado. Eso es lo más claro que he tenido en mi vida. Isabela lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos verdes.
¿Y qué pasa si tu padre cumple su amenaza? Si te deshereda. Entonces empezaré de nuevo, respondió simplemente. Tengo una educación, tengo habilidades, puedo trabajar. ¿Haciendo qué?, preguntó Isabela con una sonrisa pequeña. Vendiendo en el mercado realmente. Si eso significa estar contigo, sí, dijo él seriamente. Isabela, he pasado toda mi vida viviendo las expectativas de otros. Mi padre, la sociedad, las tradiciones familiares. Pero contigo, por primera vez, soy yo mismo. Soy el hombre que quiero ser, no el que se supone que deba ser. Isabela sintió que sus defensas se desmoronaban completamente. Alejandro, sé que es mucho pedirte que confíes en mí otra vez, continuó él. Sé que he metido la pata con los secretos y las mentiras, pero Isabela, te amo. Amo tu fuerza, tu independencia, la forma en que amas a Lucía, la forma en que has construido esta vida hermosa con tus propias manos. Yo también te amo, whisperó Isabela, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Y eso me aterroriza. Alejandro dio un paso más cerca. ¿Por qué te aterroriza? Porque cuando me enamoro, entrego todo, admitió. Y cuando las cosas se acaban, no sé cómo recuperarme. No puedo pasar por eso otra vez, especialmente con Lucía involucrada. No se va a acabar, prometió Alejandro tomando sus manos. Isabela, quiero construir una vida contigo. Quiero adoptar oficialmente a Lucía si me lo permites. Quiero despertarme cada día sabiendo que ustedes dos son mi familia. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y Elena? ¿Tu padre? ¿La empresa? Encontraré una manera, dijo él con determinación. Pero necesito que confíes en mí mientras lo hago. Isabela lo miró por un largo momento, viendo el amor y la determinación en sus ojos. Finalmente asintió. Está bien, whisperó. Confío en ti. Alejandro sonrió, y antes de que Isabela pudiera cambiar de opinión, la atrajo hacia él y la besó. No fue el beso tímido de dos personas explorando una atracción nueva, sino el beso profundo y desesperado de dos personas que finalmente admitían lo que sentían. Cuando finalmente se separaron, Isabela se dio cuenta de que varios vendedores del mercado habían estado observando y ahora aplaudían discretamente. «Dios mío», murmuró escondiendo su cara en el pecho de Alejandro. «Todo el mercado nos vio». «Bien», respondió él abrazándola fuertemente. «Quiero que todo el mundo sepa que eres mía». «¿Incluyendo a Elena y tu padre?» «Especialmente a ellos», dijo Alejandro con determinación. Lo que no sabía era que en ese momento Marco estaba en las oficinas corporativas, cubriendo por él en una reunión crucial con inversionistas japoneses, mintiendo sobre el paradero de su jefe y preguntándose cuánto tiempo podría mantener la charada antes de que todo se derrumbara. Y a kilómetros de distancia, Elena Castillo sonreía mientras revisaba las fotos que había tomado su fotógrafo privado. Imágenes perfectas de Alejandro besando apasionadamente a una vendedora de pasteles en un mercado público. Fotos que estaba segura de que le darían exactamente la ventaja que necesitaba para asegurar su futuro. Así que el heredero de los Vega se divierte jugando con madres solteras. La voz de Ricardo cortó el aire matutino como un látigo, acompañada por el sonido de periódicos golpeando contra la mesa de trabajo de Isabela. Ella levantó la vista de la masa que estaba preparando y el mundo se detuvo. Las fotografías en primera plana la mostraban a ella y a Alejandro besándose apasionadamente el día anterior, pero no era el contexto romántico lo que la horrorizó. Era el titular: Heredero Vega en romance secreto con vendedora de mercado. ¿Amor verdadero o aventura de privilegiado? ¿Qué es esto?, tartamudeó Isabela, tomando el periódico con manos temblorosas. La verdad que tu noviecito millonario no te quiso contar, respondió Ricardo con satisfacción venenosa. ¿De verdad pensaste que Alejandro Vega, heredero de un imperio de $1.000 millones, se iba a enamorar en serio de una panadera? Isabela leyó el artículo con horror creciente. No solo exponía la identidad de Alejandro, sino que pintaba su relación como el capricho temporal de un hombre rico que se rebeló contra las expectativas familiares. Peor aún, citaba fuentes cercanas a la familia, insinuando que todo había sido una fase de rebeldía
antes de cumplir con sus verdaderas responsabilidades. «Mira la segunda página», dijo Ricardo, claramente disfrutando cada momento de su venganza. Isabella volteó la página y sintió que se le iba el alma del cuerpo. Allí estaba una elegante foto de compromiso. Alejandro en smoking junto a Elena Castillo en un vestido de diseñador, ambos sonriendo para las cámaras en lo que parecía una celebración familiar. Elena Castillo confirma compromiso con Heredero Vega. Leyó Ricardo en voz alta. La unión largamente esperada por ambas familias se formalizará con una boda el próximo mes. La pareja ha estado comprometida informalmente durante años, aunque Vega tomó un tiempo para explorar sus opciones antes de asumir sus responsabilidades familiares. Isabella sintió náuseas. Explorar sus opciones. Eso era lo que había sido para él. Una opción. Un experimento. «Esto no puede ser real», murmuró, pero incluso mientras lo decía, piezas comenzaron a encajar en su mente. La llamada de su padre sobre Elena, las reuniones constantes que Alejandro evadía, la forma en que nunca había negado completamente su compromiso. «Oh, pero es muy real». Ricardo sonrió triunfalmente. «Mi investigador privado ha estado documentando todo durante meses. ¿Sabías que tu novio tiene un asistente ejecutivo que ha estado cubriendo por él en reuniones importantes? ¿Que ha estado mintiendo a su propia empresa sobre dónde pasa sus días?» Cada revelación era como una puñalada. Isabella se dio cuenta de que había sido increíblemente ingenua. Alejandro había tenido una vida completamente separada que ella ni siquiera había imaginado. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó con voz quebrada. «Porque necesitabas saber la verdad antes de que te lastime más», respondió Ricardo, y por un momento su voz sonó casi genuina. «Isabella, puede que hayamos tenido nuestros problemas, pero nunca quise verte convertida en el entretenimiento temporal de un millonario». Isabella lo miró, viendo algo en sus ojos que no había visto en años. Preocupación real. «Lucía», comenzó a decir. «Está con mi madre hoy», completó Ricardo. «Le dije que tal vez era mejor que no estuviera aquí cuando salieran los periódicos». Isabella se dio cuenta con horror de que Ricardo había planeado todo esto meticulosamente. Había protegido a Lucía de ver a su madre humillada públicamente. «No entiendo», whisperó. «¿Por qué él haría esto? ¿Por qué continuar la farsa durante tanto tiempo?» «Porque los ricos se aburren», respondió Ricardo con amargura. «Juegan con vidas reales como si fueran entretenimiento. Probably te veía como un proyecto, una forma de entender cómo vive la gente común antes de volver a su mundo real». Isabella sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Todo tenía sentido ahora. La forma en que Alejandro siempre evadía preguntas sobre su futuro juntos, cómo podía resolver sus problemas con una llamada telefónica, pero nunca podía comprometerse completamente con ella. «Señora Morales», una voz desconocida las interrumpió. «Soy Carmen Ruiz, reportera de El Nacional. ¿Podría darme una declaración sobre su relación con Alejandro Vega?» Isabella se volteó para encontrarse con una mujer con grabadora y cámara, acompañada por varios fotógrafos que ya estaban tomando fotos. «No», gritó cubriendo su cara. «Váyanse. Solo queremos su versión de la historia», insistió la reportera. «¿Es verdad que no sabía sobre su compromiso con la señorita Castillo? ¿Cómo se siente siendo descrita como una aventura temporal?» Isabella sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo el mercado los estaba mirando, susurrando, algunos tomando fotos con sus teléfonos. Su vida privada había sido expuesta para el entretenimiento público. «He dicho que se vayan», gritó Ricardo interponiéndose entre los reporteros e Isabella con autoridad genuina. «Esta es propiedad municipal y no tienen permiso para estar aquí». Por primera vez en años, Isabella se sintió agradecida por la protección de Ricardo. Cuando los reporteros finalmente se fueron, doña Carmen se acercó con expresión preocupada. «Isabella, mi niña, no creas todo lo que dicen los periódicos». «¿No?». Isabella se rió amargamente. «Entonces Alejandro no es realmente multimillonario. ¿No está realmente comprometido con otra mujer? ¿No me ha estado mintiendo durante meses?». Doña Carmen no pudo responder, porque todas esas cosas eran obviamente ciertas. En ese momento,
Como si hubiera sido invocado por la conversación, Alejandro apareció corriendo entre los puestos del mercado. Estaba claramente en pánico, su cabello desordenado, su camisa arrugada como si hubiera salido de la cama al ver los periódicos. «Isabela», gritó, «por favor, déjame explicar. No te acerques a mí». Isabela retrocedió como si él fuera peligroso. «No te atrevas a acercarte». «Isabela, por favor, sé que parece malo, pero puedo explicarlo todo». «¿Explicar qué?», le gritó. «Que soy tu entretenimiento temporal mientras decidías si estabas listo para tu vida real, que me has estado mintiendo sobre tener una prometida, que he sido la diversión del rico que se aburre». «Nada de eso es verdad». Alejandro se acercó desesperadamente. «Isabela, te amo. Todo lo que hemos compartido ha sido real». «¿Real?». Isabela se rió con histeria. «¿Tu asistente cubriendo por ti en reuniones es real? ¿Tu compromiso con Elena es real? ¿Las fotos de ustedes juntos celebrando son reales?». Alejandro siguió su mirada hacia el periódico y palideció. Las fotos de la celebración habían sido tomadas en la fiesta de cumpleaños de Elena la semana pasada, donde su padre lo había forzado a asistir y posar para fotos familiares. Sabía exactamente cómo se veían. «Esas fotos fueron sacadas de contexto», dijo desesperadamente. «No hay compromiso. Nunca hubo compromiso real». «Entonces, ¿por qué ella dice que sí? ¿Por qué tu familia lo confirma?». Isabela sintió que su voz se quebraba. «Alejandro, basta, solo basta con las mentiras. Isabela, por favor, solo escúchame 5 minutos». «No», gritó Isabela, «ya no puedo escuchar más mentiras. Vete. Regresa a tu mundo real, a tu prometida real, a tu vida real». Alejandro notó que todo el mercado los estaba mirando. Los vendedores que antes lo habían tratado con cariño, ahora lo miraban con desconfianza y disgusto. Niños que solían correr hacia él ahora se escondían detrás de sus padres. «Isabela», intentó una vez más. «Si realmente me amas», dijo Isabela con voz quebrada, «te vas a ir y no vas a regresar nunca. No me hagas pasar por más humillación pública de la que ya he sufrido». «¿Qué pasa con Lucía?», preguntó desesperadamente. «Ella me necesita». «No la menciones», Isabela explotó. «No te atrevas a usar a mi hija para manipularme. Ella ya sufrió suficiente abandono en su vida». Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada física. Se dio cuenta de que había perdido no solo a Isabela, sino también a la niña pequeña que había llegado a amar como su propia hija. «Isabela, por favor». Pero ella ya se había volteado, empacando sus cosas con movimientos mecánicos, claramente preparándose para irse del mercado para siempre. Alejandro se quedó parado allí, viendo cómo la mujer que amaba destruía sistemáticamente la vida que habían comenzado a construir juntos, sabiendo que había sido su propia cobardía y sus secretos los que habían llevado a este momento. Cuando Isabela finalmente se fue, cargando sus cajas y su dignidad rota, Alejandro se dio cuenta de que había perdido lo único que realmente importaba en su vida, y esta vez no tenía idea de cómo arreglarlo. «No me importa lo que diga la junta directiva, no me voy a casar con Elena». La voz de Alejandro resonó por las oficinas ejecutivas de Distribuidora Vega como un rugido, haciendo que varios asistentes se asomaran por sus puertas para ver al heredero normalmente controlado, completamente descompuesto. Eduardo Vega miró a su hijo desde detrás de su escritorio masivo, su expresión fría como el hielo. «Alejandro, te estás comportando como un niño caprichoso. Esa vendedora te ha llenado la cabeza de fantasías románticas ridículas». «Esa vendedora tiene nombre», gritó Alejandro. «Se llama Isabela, y la amo. Y si no puedes respetar eso, entonces no merezco dirigir esta empresa». «Tienes razón», respondió Eduardo fríamente. «No la mereces. Marco, por favor, llama al departamento legal. Necesitamos comenzar los papeles de transferencia de heredero». Marco, quien había estado parado incómodamente en la esquina, palideció. «Señor Vega, quizás deberíamos...». «Hazlo», rugió Eduardo. «Alejandro claramente ha elegido su camino. Elena, querida, parece que tendremos que buscar un socio diferente para la fusión». Elena, quien había estado sentada silenciosamente disfrutando el drama, se puso de pie con una sonrisa calculada. «Eduardo,
Tal vez no sea necesario ser tan drástico. No, la interrumpió Alejandro. Está bien. Papá, he pasado mi vida entera tratando de ser el hijo que querías, el heredero que necesitabas. Pero no puedo ser feliz viviendo la vida que tú elegiste para mí. ¿Felicidad? Eduardo se rió amargamente. La felicidad no paga las cuentas, no construye imperios, no mantiene el legado familiar. Tienes razón, acordó Alejandro, sorprendiendo a todos. La felicidad no hace esas cosas, pero construye algo más importante, una vida que vale la pena vivir. Se volteó hacia Elena. Elena, eres una mujer inteligente y ambiciosa. Mereces a alguien que te ame de verdad, no a alguien que se case contigo por obligación. Nunca te he amado, y nunca lo haré. Ambos merecemos algo mejor. Elena lo estudió por un momento. Luego se encogió de hombros elegantemente. Admito que esto no era mi resultado preferido, pero respeto tu honestidad, dijo. Aunque debo decir que estás cometiendo un error financiero monumental. Probablemente, sonrió Alejandro, pero es mi error que cometer. Se volteó hacia su padre una última vez. Papá, espero que algún día puedas entender que el amor no es una debilidad, es lo que hace que todo lo demás valga la pena. Pero por ahora, tengo que ir a luchar por la mujer que amo. 2 horas más tarde, Alejandro se paró en la entrada del mercado central, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había pasado 4 días desde que Isabela había huido, 4 días en los que había trabajado incansablemente para arreglar el desastre que había creado. Primero había ido directamente a la oficina de Ricardo. ¿Qué quieres?, había preguntado Ricardo desconfiadamente cuando Alejandro apareció en su oficina gubernamental. Quiero hacer un trato, había respondido Alejandro. Deja a Isabela y Lucía en paz permanentemente, y yo me aseguro de que tus irregularidades en la supervisión de contratos municipales no lleguen a una investigación federal. Ricardo había palidecido. Alejandro había hecho su tarea. No sé de qué hablas. Claro que sí, había interrumpido Alejandro calmadamente. Sobornos de contratistas, aprobaciones aceleradas a cambio de favores personales, uso de información privilegiada para inversiones. Necesito continuar. Ricardo había capitulado inmediatamente, firmando documentos que renunciaban permanentemente a cualquier reclamación sobre Lucía y prometiendo no interferir más con el negocio de Isabela. Luego, Alejandro había ido a los periódicos. Quiero hacer una declaración pública, había dicho, sobre Isabela Morales y sobre mis intenciones. Ahora, mientras caminaba por el mercado, podía ver que algunos vendedores tenían copias del periódico matutino, donde había una entrevista de página completa con él, explicando la verdad, que había mantenido en secreto su identidad, no para jugar con Isabela, sino porque había encontrado algo real con ella y había tenido miedo de arruinarlo con las complicaciones de su mundo. Pero Isabela no estaba en su puesto. Doña Carmen se acercó a la vendedora de frutas. ¿Dónde está Isabela? Doña Carmen lo miró con una mezcla de pena y esperanza. Se fue, mijo. Empacó todo ayer y dijo que iba a buscar trabajo en otra ciudad, que no podía quedarse donde todo el mundo la conocía como la vendedora que se enamoró del millonario. Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Se llevó a Lucía? Por supuesto, pero... Doña Carmen vaciló. La niña no quería irse. Lloró toda la noche preguntando por su papá Ale. ¿Dónde están ahora? Isabela no me lo dijo, pero... Doña Carmen miró a su alrededor conspiratorialmente. Tal vez alguien que conociera bien los horarios de autobuses podría haberlas visto en la terminal esta mañana temprano. Alejandro no necesitó que se lo dijeran 2 veces. La terminal de autobuses era un caos de gente, equipaje y anuncios por altavoz. Alejandro la recorrió desesperadamente, buscando entre la multitud, hasta que finalmente la vio. Isabela estaba sentada en una banca, cargando a Lucía, que lloraba suavemente. Ambas se veían agotadas y derrotadas. «Isabela». Ella levantó la vista y él vio el pánico y el dolor en sus ojos. «No», murmuró poniéndose de pie. «No, Alejandro, ya te dije». «Papá Ale». Lucía se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia él. «Sabía que vendrías, le dije a mami que vendrías». Alejandro la levantó abrazándola fuertemente,
Mientras caminaba hacia Isabela, «¿Leíste el periódico?», preguntó. «Leí tu entrevista», respondió Isabela fríamente. «Muy conmovedora. Pero las palabras son fáciles, Alejandro. Los hechos son diferentes». «Tienes razón», acordó él. «Por eso no vine con palabras. Vine con hechos». Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. «¿Qué es esto?» «Documentos legales confirmando que Ricardo ha renunciado permanentemente a cualquier reclamación sobre Lucía. Ya no puede molestarte nunca más». Isabela abrió el sobre con manos temblorosas, leyendo los documentos oficiales. «¿Cómo?» «Digamos que descubrí que Ricardo no era tan limpio en su trabajo como pretendía ser», respondió Alejandro. «Ahora está demasiado preocupado por salvarse a sí mismo para preocuparse por ustedes». Isabela lo miró con sorpresa. «También», continuó Alejandro, «renuncié oficialmente a mi herencia esta mañana. Ya no soy el heredero de Distribuidora Vega». «¿Qué?». Isabela lo miró con shock. «¿Por qué harías eso?». «Porque mi padre me dijo que eligiera entre el dinero y tú», respondió simplemente. «Y te elijo a ti. Siempre te voy a elegir a ti. Pero tu futuro, tu seguridad». «Mi futuro está aquí», la interrumpió, señalando hacia Lucía y luego hacia ella. «Mi seguridad está en saber que las dos personas que más amo en el mundo están conmigo». Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Alejandro, no puedes renunciar a todo por mí». «No estoy renunciando a nada», sonrió. «Estoy eligiendo todo. Una vida real, con amor real, con una familia real». «¿Pero cómo vamos a vivir?». Alejandro se rió. «Bueno, resulta que tengo algo de experiencia en distribución de alimentos. Pensé que tal vez podríamos expandir Dulces de Bella, juntos, como socios, como iguales». Isabela lo miró por un largo momento, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos. «¿De verdad renunciaste a todo?». «A todo lo que no importa», confirmó él, «para poder tener todo lo que sí importa». Lucía, quien había estado escuchando pacientemente, finalmente interrumpió. «¿Esto significa que papá Ale se va a quedar para siempre?». Isabela miró a su hija, luego a Alejandro, sintiendo como si su corazón se fuera a salir de su pecho. «Sí, mi amor», whisperó finalmente. «Creo que sí». Alejandro sonrió y la besó allí mismo en la terminal de autobuses ante una audiencia de extraños que aplaudieron espontáneamente. Porque a veces el amor verdadero no necesita un escenario perfecto. Solo necesita dos personas dispuestas a elegirse una a la otra, contra todo pronóstico, una y otra vez. 6 meses habían pasado desde aquel día dramático en la terminal de autobuses, y la vida de Isabela había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posible. «Papá Ale, los clientes de la mesa 5 quieren más café». La voz alegre de Lucía resonó por el bullicioso Dulces de Bella Café, el espacio expandido que ahora ocupaba no solo el puesto original de Isabela, sino también los 2 espacios adyacentes. Lo que había comenzado como un simple puesto de pasteles se había transformado en un acogedor café que servía desayunos completos y se había convertido en el corazón social del mercado central. «Ya voy, princesa», respondió Alejandro, balanceando expertamente una bandeja de tazas humeantes, mientras navegaba entre las mesas llenas de clientes matutinos. Isabela sonrió desde detrás del mostrador principal, donde supervisaba la preparación de los pasteles del día. A los 6 meses de embarazo, su barriga redondeada se acomodaba perfectamente contra el delantal, que ahora decía «Dulces de Bella Café, fundado con amor». Sus mejillas tenían el brillo saludable de una mujer completamente feliz. «Buenos días, señora Vega», la saludó doña Carmen con una sonrisa traviesa, usando el nuevo apellido que Isabela había adoptado después de su boda íntima 3 meses atrás. «Buenos días, doña Carmen», respondió Isabela, entregándole su desayuno habitual. «¿Cómo amaneció hoy?». «Feliz de ver a mi nieta postiza tan radiante», respondió la mujer mayor, guiñándole el ojo. «Y de ver que mi yerno está aprendiendo también el negocio de la hospitalidad». Era verdad. Alejandro había sorprendido a todos, incluyendo a sí mismo, con su capacidad natural para el servicio al cliente. Durante los primeros meses, había trabajado incansablemente aprendiendo cada aspecto del negocio, desde preparar café perfecto
hasta memorizar las preferencias de cada cliente regular. «Mira, mami». Lucia apareció corriendo, sosteniendo orgullosamente una bandeja pequeña que Alejandro había mandado hacer especialmente para ella. «Ayudé a servir toda la mesa de don Miguel». «Muy bien, mi amor». Isabela le acarició el cabello. «Pero recuerda que tienes que hacer tu tarea después del almuerzo». «Ya la hice», declaró Lucía triunfalmente. «Papá Ale me ayudó con las matemáticas mientras preparábamos el desayuno». La rutina matutina se había convertido en un ballet familiar perfectamente coordinado. Alejandro se levantaba a las 5 a.m. para comenzar la preparación, Isabela llegaba a las 6 para supervisar la repostería, y Lucía los ayudaba después de la escuela y los fines de semana. «Señor Alejandro», lo llamó un hombre elegante que acababa de entrar. «Soy Carlos Mendoza, del periódico La Nación. ¿Podría hacerle algunas preguntas sobre su nueva empresa?» Isabela se tensó automáticamente. Los primeros meses habían traído atención mediática no deseada, pero Alejandro había manejado todo con gracia y transparencia. «Por supuesto», respondió Alejandro calmadamente, «pero mi esposa es la verdadera fundadora de este negocio. Ella debería ser quien hable con usted». «Señora Vega». El reportero se volteó hacia Isabela. «¿Es verdad que planean abrir una segunda location?» Isabela miró hacia Alejandro, quien asintió con una sonrisa orgullosa. «Estamos explorando la posibilidad», respondió cuidadosamente. «Pero cualquier expansión será gradual y mantendrá el espíritu familiar que nos caracteriza. ¿Y es verdad que el señor Vega ha revolucionado completamente su enfoque empresarial basándose en lo que aprendió trabajando aquí?» Alejandro sonrió genuinamente. «Absolutamente. Trabajar directamente con clientes, entender sus necesidades reales, construir relaciones personales. Eso me ha enseñado más sobre negocios verdaderos que cualquier MBA podría haberlo hecho». Era verdad. Aunque había renunciado formalmente a su herencia, Alejandro había comenzado una consultoría que ayudaba a empresas familiares a crecer orgánicamente. Su enfoque desde abajo hacia arriba se había vuelto muy solicitado. Irónicamente, estaba ganando más dinero siendo auténtico que lo que habría ganado siguiendo el camino tradicional. «Una pregunta personal, si me permite», continuó el reportero. «¿Se arrepiente de haber renunciado a su herencia familiar?» Alejandro miró alrededor del café bullicioso. Lucía ayudando orgullosamente a limpiar mesas, Isabela dirigiendo su cocina con autoridad natural, doña Carmen organizando una mesa de dominó informal en la esquina, clientes regulares que lo saludaban por nombre como si fuera familia. «¿Arrepentirme?», se rió. «Jamás. Cambié dinero que no había ganado por una vida que construí con mis propias manos. Cambié expectativas de otros por mis propios sueños. No hay comparación». Después de que el reportero se fuera, Isabela se acercó a Alejandro durante una pausa en el servicio. «¿De verdad no te arrepientes?», preguntó suavemente. «Sé que tu padre todavía no te habla». Alejandro la rodeó gentilmente con sus brazos, cuidando de no presionar su barriga. «Isabela, mira lo que tenemos», murmuró contra su oído. «Una hija que nos ama a ambos, otro bebé en camino, un negocio próspero que construimos juntos, una comunidad que nos acepta. ¿Qué más podría querer un hombre?» «¿Y Elena?», preguntó Isabela, aunque ya conocía la respuesta. «Elena se casó con un banquero de inversión el mes pasado», respondió Alejandro. «Enviaron una tarjeta muy elegante deseándonos lo mejor. Ella encontró a alguien que puede darle la vida que realmente quería». «¿Y tu padre?», Alejandro suspiró suavemente. «Marco dice que ha estado preguntando sobre nosotros, que vio el artículo sobre nuestro éxito y se pregunta cómo estamos. Creo que eventualmente vendrá, pero si no lo hace, está bien. Tengo toda la familia que necesito aquí». Como si hubiera sido convocada por la conversación, Lucia apareció entre ellos. «¡Papá Ale, mami!», exclamó emocionada. «Doña Carmen dice que el bebé va a nacer cuando las flores estén bonitas otra vez». «En primavera sí», sonrió Isabela. «¿Estás emocionada de ser hermana mayor?» «Sí», Lucia saltó. «Voy a enseñarle todo lo que papá Ale me enseñó a mí, como los números y cómo hacer el café perfecto y cómo hacer sonreír a los clientes». Alejandro la levantó y la abrazó fuertemente.
Vas a ser la mejor hermana mayor del mundo, le dijo, igual de increíble que tu mami. Al final del día, después de que el último cliente se había ido y Lucía estaba durmiendo en el pequeño apartamento encima del café que ahora era su hogar, Isabela y Alejandro se sentaron en su balcón pequeño, mirando las luces del mercado que se apagaban gradualmente. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, murmuró Isabela, apoyada contra el pecho de Alejandro. ¿Qué? Que todo comenzó con 5 minutos. Te pedí que fingieras ser mi novio por 5 minutos y terminaste siendo mi esposo para toda la vida. Alejandro se rió suavemente. Los mejores 5 minutos de mi vida, murmuró besando la coronilla de su cabeza. Aunque técnicamente te mentí desde el principio. ¿Cómo? Nunca tuve que fingir nada contigo. Desde el primer momento, todo lo que sentía era completamente real. Isabela se volteó en sus brazos para mirarlo. Te amo, Alejandro Vega, whisperó. Y yo te amo, Isabela Vega, respondió, por todos los días que nos quedan. Mientras las estrellas aparecían sobre el mercado central, Isabela reflexionó sobre cómo una petición desesperada de 5 minutos había cambiado completamente sus vidas. A veces, los milagros llegaban disfrazados de desconocidos en mercados bulliciosos, listos para demostrarte que el amor verdadero no necesita títulos o dinero para transformar vidas completas. Solo necesita 2 corazones dispuestos a elegirse una a la otra, una y otra vez por el resto de sus días. ¿Te gustó esta historia de amor? Suscríbete para más romances que te harán creer en el amor verdadero. Del 0 al 10, ¿qué calificación le darías a Madre Soltera? Le pidió fingir ser su novio por 5 minutos.